Buenos días, abogada Selena Lara Paredes. A continuación, mi grupo número uno va a hablarnos el día de hoy sobre la creación de una ley según la legislación ecuatoriana, basadas en el acontecer nacional, describiendo su proceso hasta la publicación de la misma en el registro oficial, para así comprender los procedimientos legales que se dan dentro de la estructura jurídica nacional. Para la creación de una ley según la legislación ecuatoriana es importante comprender los procedimientos legales que se dan dentro de la estructura jurídica nacional. Para esto vamos a realizar cuatro preguntas importantes. ¿Qué es una ley? ¿Cómo se establece una ley? ¿Cuál es su proceso? ¿Y qué pasos deben realizarse para ello? Aquí podemos observar tres preguntas muy importantes que deben realizarse. ¿Cómo se forma una ley? ¿Cuál es su proceso y qué pasos deben realizarse para ello? A continuación vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es una ley? Estas son normas generales según la función que deben ser cumplidas con carácter obligatorio, cuyo objetivo es la de regular la conducta humana, es decir, es una norma que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Nos dicen qué está permitido y qué está prohibido. Asimismo, protegen nuestra integridad, derechos e intimidad en relación con nuestros datos personales. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes. Vamos a hablar lo que es la creación de una ley según la legislación ecuatoriana. ¿Cómo se establece una ley? De acuerdo a la Constitución de la República, en su artículo 132, establece para la creación de una ley se requerirá de los siguientes casos: regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes, crear, modificar o suprimir tributos, atribuir deberes, responsabilidades y competencia. Asimismo, también modificar la división político-administrativa, otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general. También tenemos cuál es su proceso. El artículo 133 de las leyes serán orgánicas y ordinarias. Orgánicas, las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Las que regulen la organización, competencias, facultades y o funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Las relativas al régimen de partido político y al sistema electoral, la expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayor absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué es una ley orgánica? Está relacionada al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y los demás previstas en la Constitución. En otras palabras, es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Ejemplo, ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas se efectúa con mayoría absoluta calificada con el 75% o las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea. Asimismo, por una ley ordinaria son aquellas que abarcan todas las materias no reservadas a las leyes orgánicas, ¿no? En otras palabras, es que ellas no podrán regular en materia del régimen electoral, los estatutos o la Constitución. Como ejemplo tenemos leyes de fortalecimiento de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Su aprobación, reforma, modificación o derogación se efectúa con mayoría absoluta, calificada con 75% o las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea. La diferencia entre las leyes orgánicas y ordinarias radica en que la materia de acción y el número de votos de la Asamblea para su aprobación. Es decir, los organismos
Las orgánicas necesitan la mayoría del 75% de los miembros de la Asamblea Nacional, mientras que para las leyes ordinarias se requiere de la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Es por eso que la función legislativa, para que una nueva asamblea no derogue sus leyes, la ha calificado como leyes orgánicas, a la gran mayoría que ha expedido, ¿no? Así no sean de la materia necesaria para ser calificada como orgánicas. En el artículo 134, la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el 5% de los miembros de la Asamblea Nacional, también el presidente de la República. Otras funciones del Estado son los ámbitos de su competencia: Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda. Los ciudadanos y organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0.25% de la ciudadanía o ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral Nacional. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate personalmente o por medio de sus delegados. Muchas gracias. A continuación, siguiente compañero. Bueno, muchas gracias compañeros por su intervención. Quien les habla, Virginia Velázquez. Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes abogada Selena Lara Paredes. Haciendo énfasis en lo que es la creación de una ley según la legislación ecuatoriana y los pasos que deben de realizarse para ello, también quiero puntualizar lo que es cómo se requiere de una ley para regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, para atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los GATS, para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes, para modificar la división político-administrativa del país, para crear, modificar o suprimir tributos, y cuando se otorga a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Primero, los asambleístas con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el 5% de sus miembros. 2. El presidente de la República. 3. Las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 4. La Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, en las materias que les correspondan. 5. Los ciudadanos y organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0.25% de las inscritas en el Padrón Electoral Nacional. Pasos que deben de realizarse para ello. Trámite ordinario para la aprobación de las leyes. Primero, presentación del proyecto. Ante la presidencia de la Asamblea Nacional se difundirá el proyecto y se lo remitirá al Consejo de Administración Legislativa, denominado CAL. Calificación del CAL. En la calificación del CAL podemos decir que tiene 30 días para pronunciarse. Deberá verificar que, primero, se refiere a una sola materia, contenga exposición de motivos y articulado y cumpla los requisitos sobre la iniciativa legislativa. Primer informe de comisión. Si el proyecto es calificado, será remitido a la comisión respectiva. En este caso, la comisión presentará su informe sobre el proyecto en no menos de 15 ni más de 45 días. Podrá pedir una prórroga de 20 días. Como otro punto tenemos el primer debate. En el primer debate se tratará el informe en una sola sesión. Los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en la sesión o hasta 3 días después. El Pleno podrá resolver el archivo del proyecto. Otro punto tenemos segundo informe de comisión. La comisión analizará las observaciones presentadas en un plazo máximo de 45 días. Emitirá su informe. La comisión puede solicitar una prórroga. Y el otro punto sería segundo debate. En este segundo debate se tratará el informe en una sola sesión. Se puede incorporar cambios al proyecto. La aprobación podrá ser del texto íntegro, por títulos, capítulos, secciones o artículos.
También se le podrá archivar. Veto o sanción presidente de la República. En este veto o sanción del presidente de la República, una vez aprobado el proyecto de ley, este se remitirá al presidente de la República. El presidente de la República podrá sancionarlo u objetarlo, total o parcialmente. Dentro de estos vetos o sanciones o sanción presidente de la República tenemos tres ítems, que son objeción total. La objeción total, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo después de un año. Podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Sanción o no objeción. En este caso, si el proyecto es sancionado o no ha sido objetado en el plazo de 30 días, este será promulgado y se lo publicará en el registro oficial. Como tercer punto tenemos la objeción parcial. En este ítem, la Asamblea Nacional podrá allanarse a la objeción o ratificar el proyecto inicialmente aprobado en un plazo de 30 días. Si la Asamblea Nacional no considera la objeción o no se ratifica en su texto, se entenderá que se allanó. Aquí podemos tener unos ejemplos de lo que es la presentación del proyecto. Aquí tenemos la presidencia de la Asamblea Nacional y cómo fue difundido el proyecto. Y en este caso la calificación del CAL, una sola materia, presentado con suficiente exposición de motivos y articulado y contener expresiones claras de los artículos, tal como podemos identificar y verificar en las imágenes que se encuentran en nuestras PPT. Bueno, doy paso al siguiente compañero. Muy buenas tardes, estimados compañeros y docentes. Compañeros, vamos a continuar con la presente exposición. Para el primer informe de comisión de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos indica en su artículo 58, si el proyecto cumple con los requisitos, será remitido a la comisión. Si no, se procede a archivarlo. Después de ser aprobado, se debe preparar el primer informe en un plazo máximo de 45 días, considerando las observaciones. Dentro del plazo referido, se considera también a la ciudadanía que tenga interés en la aprobación de la ley 15 días. La comisión podrá pedir también una prórroga de máximo 20 días para presentar el informe detallado, dentro del cual los miembros aprueban la información con la mayoría de sus votos. Para el primer debate, en el artículo 60 de la presente ley, indica que la inclusión del informe para el primer debate deberá ser puesto en la orden del día. La comisión especializada elevará un informe a la comisión del presidente de la Asamblea Nacional para su conocimiento. El presidente de la Asamblea ordenará la distribución de la ley a los asambleístas a través del secretario general de la Asamblea Nacional. En la convocatoria por parte del presidente de la Asamblea se desarrollará en una sola sesión con los asambleístas presentes, debiendo presentar sus observaciones en el transcurso de la misma sesión o hasta 3 días después de concluida la sesión. También el Pleno, con la mayoría absoluta, podrá resolver el archivo del proyecto de ley. En el segundo informe de comisión, la comisión analizará las observaciones expuestas en el primer informe al proyecto de ley, teniendo 45 días desde la culminación de la sesión en que tuvo lugar el primer debate. La comisión deberá analizar las observaciones efectuadas al proyecto con oportunidad
y estimarlo conveniente, recoger esas reflexiones teniendo 45 días contadas el cierre de la correspondiente sesión para el segundo informe, con la posibilidad también de solicitar prórroga. En el segundo debate, en el artículo 61 de la presente ley, se analizará y, de ser el caso, recorrerá las observaciones efectuadas al proyecto de ley. El presidente recibe el informe del segundo debate y será remitido por el secretario nacional de la Asamblea la distribución del mismo. Previa convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, en una sola sesión se podrá incorporar cambios al proyecto de ley, los cuales sean sugeridos por el Pleno. Por decisión del Pleno también se podrá archivar un proyecto de ley. Los proyectos de ley son sometidos a 2 debates, en los cuales cada asambleísta tendrá la oportunidad de expresar su conformidad o inconformidad ante dicho proyecto legislativo a través de los informes presentados. Abordo. Mañana la Guardia Estudiante nos vamos allá. Veto o sanción. El artículo 64 de la Ley de la Función Legislativa establece que una vez aprobado el proyecto de ley, este deberá ser remitido al presidente de la República, el mismo que podrá sancionarlo o aplicarlo de forma parcial o totalmente. La objeción parcial se refiere a cuando la Asamblea Nacional allana la objeción o la ratifica el proyecto de forma inicial en un plazo de hasta 30 días. La sanción o no objeción se refiere a que si el proyecto sancionado no ha sido objetado en el plazo de 30 días, este será promulgado y se lo publicará en el registro oficial. La objeción total, cuando la Asamblea Nacional puede volver a considerarlo después de un año y de esta forma será ratificado en un solo debate. Es decir, que con un voto a favor de las terceras partes de sus miembros, este podrá ser aprobado, ya que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo número 72, establece la aprobación y publicación del Pleno, que se aprueba en el proyecto de ley con su segundo debate con la mayoría absoluta de sus miembros. El presidente de la Asamblea ordenará su publicación en el registro oficial. Por tal razón, concluimos que el proceso de la creación de leyes advierte una compleja visión de opciones en tiempos y circunstancias para alcanzar los ideales de las sociedades civilizadas. Por tal razón, recomendamos que se sugiere seguir analizando las leyes con mayor detenimiento y buscar la mejora constante que permita a la sociedad contar con elementos jurídicos necesarios. Concluimos también que los principios constitucionales son el soporte del ordenamiento jurídico y aquellos que concluyen con el proceso legislativo, así como las garantías normativas concernientes con los principios constitucionales. Como recomendación tenemos también que los principios constitucionales son el soporte del ordenamiento jurídico. Por tal motivo, se recomienda que todos los procesos legislativos, así como las garantías normativas concernientes con los principios constitucionales, sean aplicadas en la creación de las leyes. Saludos cordiales. Continuando con la exposición sobre la creación de una ley según la legislación ecuatoriana, llegamos a una conclusión. La aplicación de los principios constitucionales en el proceso legislativo asegura la creación de una norma que permite proteger los derechos de los ciudadanos, enfocándose en la toma de decisiones políticas que le darán mayor legitimidad a la norma creada.
En base a lo señalado para la creación de una ley, se recomienda gestionar que todo el personal de la Asamblea sean personas preparadas con mínimo un título de tercer nivel. Debido a que los diferentes trabajos presentados para la creación de las leyes formuladas deben ser aprobadas por las personas altamente capacitadas con el fin de garantizar leyes justas e igualitarias. El principio de legitimidad es uno de los principios constitucionales más importantes del proceso legislativo, por lo cual podemos concluir que dichas normas son parte integrante para la creación de una ley. Se recomienda seguir analizando cada una de las leyes creadas con mayor detenimiento con el fin de poder contar con los elementos jurídicos necesarios para nuestra sociedad. Para comprender los procedimientos legales que se desarrollan dentro del marco legal nacional, se deben analizar el proceso de creación de una ley, lo cual permitirá a las autoridades cumplir con el objetivo de regular las normas y conducta humana dentro del territorio ecuatoriano. En base al trabajo realizado, podemos recomendar que las normas y las leyes reconoce que el procedimiento legislativo es un principio importante, el cual establece garantías para alcanzar el equilibrio deseado dentro de la sociedad. Asimismo, las normas y leyes nos permiten que reconozca que el procedimiento legislativo es considerado una función importante aplicada a los principios constitucionales, la cual permite establecer en ella garantías para alcanzar un equilibrio con la sociedad. Se recomienda que para el proceso de creación de una ley, esta debe ser consultada por el experto en la materia, porque puede afectar el proceso de creación de la misma. Esto ha sido la exposición del grupo número 1. Espero y aspiro llegar a un entendimiento mucho más profundo, de las cuales adjuntamos la bibliografía de donde se consultó todo el contenido científico que ahora en este instante estamos exponiendo. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.